¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la primera clase de la materia de radioenlace. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Moreno, y como les había mencionado, este semestre vamos a compartir durante la materia de radioenlaces, ¿sí? Creo que algunas personas con algunas personas, con algunos chicos ya nos hemos conocido, ya han sido mis estudiantes de pronto en las materias de los semestres anteriores o incluso con algunos en materias de semestres más antiguos todavía, ¿no? Bueno, para las personas que no me conocen, bueno, justamente el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la forma en la cual nosotros vamos a ir llevando la materia a lo largo de este semestre. Vamos a explicar un poquito la forma de la evaluación, vamos a ir analizando un poquito eh, los capítulos y cada uno de los temas que vamos a ir abordando, cada uno de los temas que vamos a ir estudiando. Cómo vamos a realizar cada una de los exámenes o cada una de las evaluaciones, ¿sí? Eh, Vale la pena recalcarles un poquito que esta materia es una materia bastante importante. Yo creo que justamente ahora que ustedes se encuentran cursando el séptimo semestre, es uno de los semestres más importantes a lo largo de la carrera, porque en realidad estas materias que ustedes reciben, que ya son en sí materias profesionalizantes, les dan un sentido más amplio a lo que es la carrera justamente de ingeniería en las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, básicamente ya recibí las materias de comunicaciones 2, radioenlaces, antenas, telefonía, de pronto si lo están recibiendo, ya les da un punto de vista más práctico, más real de lo que es esta carrera, ¿sí? Y más aún esta materia de radioenlaces, que es justamente la que nosotros vamos a abordar, porque en esencia se complementa con la materia, por ejemplo, de comunicaciones 2, que justamente la van a recibir también conmigo, o de pronto ya algunos ya la superaron, ¿no? Pero ahí es justamente cuando ustedes van a ver cómo se complementan estas materias, porque la materia de tanto de comunicaciones 1 como comunicaciones 2, como ustedes saben, les enseña a procesar, a manejar cada una de las señales de información para que esté lista para ser transmitida, ¿sí? Ahora, ¿cómo se vaya a transmitir? Puede ser utilizado un medio físico, un medio inalámbrico, etcétera, ¿no? En la materia de radioenlaces nosotros nos vamos a centrar en la manera de transmitir una señal de información mediante un medio inalámbrico, ¿no? Entonces ya independientemente del tipo de modulación con la que venga, ¿no? Modulación analógica, modulación digital, pero ya el análisis propiamente de un radioenlace, ¿sí? La planificación de un radioenlace, la implementación de un radioenlace ya va un poquito más allá de todos estos análisis, ¿no? Ahí ya tenemos que hacer análisis no solamente técnicos de la forma de onda de la señal, sino un análisis estructural, un análisis del entorno en el cual nosotros vamos a realizar la transmisión, porque ya vamos a ver a medida que vayamos avanzando con la materia, que no es lo mismo que nosotros establezcamos un radioenlace aquí en la sierra ecuatoriana como en el oriente o en la costa o de pronto en Europa o en Estados Unidos, cerca al mar, en las montañas, etcétera, ¿no? Cada entorno tiene un comportamiento completamente distinto, ¿sí? Y eso es lo que justamente nosotros vamos a ir analizando, ¿no? Es por eso que esta materia es en realidad una materia bastante interesante, bastante llamativa, porque nos enseña justamente este mundo un poco más práctico, ¿no? Y es por eso que al final del semestre ustedes van a estar en la capacidad de realizar un estudio de ingeniería práctico, ¿sí? Incluso estamos ya analizando la posibilidad de que se pueda realizar ya unas prácticas físicas en el laboratorio de microondas de la facultad, porque ya anteriormente mismo justo antes de la pandemia, se habían adquirido unos equipos para poder establecer un enlace real, un enlace práctico, ¿sí? Lastimosamente por la pandemia un poco se quedaron ahí los equipos, pero ya en este momento se están instalando y ya se podría realizar ya un estudio más real, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Al final del semestre ustedes van a estar en la capacidad de hacer un estudio de ingeniería. ¿Qué es un estudio de ingeniería? Es básicamente un estudio de factibilidad para que se pueda demostrar la realizabilidad de varios enlaces
para un servicio determinado, ¿no? Por ejemplo, un servicio de radiodifusión FM, para un servicio de televisión, para un servicio de ISP inalámbrico, que es un proveedor de Internet, ¿no? Entonces, todo eso ustedes van a aprender a realizarlo, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque en realidad una de las labores de un ingeniero electrónico en telecomunicaciones es esa. Un ingeniero en telecomunicaciones puede firmar, puede diseñar, puede elaborar un estudio de ingeniería y lucrar muy bien de estos trabajos, de estos estudios. Entonces, en realidad, yo sí les recomiendo que pongan mucha énfasis en la realización de este estudio al final del semestre, porque básicamente ese es el proyecto final que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Eso es un poquito para darles una pequeña introducción, un pequeño paréntesis antes de iniciar propiamente con el análisis de la materia, ¿no? Como les decía, bueno, el día de hoy vamos a realizar primero la prueba de diagnóstico. Bueno, la prueba de diagnóstico está planificada para las 9:30, ¿sí? Van a tener una media horita. Es básicamente de los conocimientos que ustedes debieron ya venir aprendiendo en las materias precedentes, tanto me parece que antes de esta materia ustedes debieron haber aprobado propagación, me parece, ¿no? Si no estoy mal. Y algunas otras materias que también son importantes, ¿no? Como ya van a ver, es muy necesario los estudios o los conocimientos, más bien dicho, geométricos y trigonométricos, porque aquí se usa muchísimo la geometría descriptiva para poder justamente analizar o establecer los posibles trayectos de una onda radioeléctrica, ¿no? Porque ya vamos a ver que una onda radioeléctrica no solamente se transmite en una línea recta, desde el transmisor hacia el receptor, sino que de pronto pueden existir reflexiones ocasionadas en el suelo, reflexiones ocasionadas en obstáculos, etcétera, y para eso hay que trazar cada uno de los posibles rayos de cada uno de los trayectos. Entonces es necesario que recordemos estos conocimientos trigonométricos, ¿no? Ángulos, cada uno de los comportamientos de los triángulos, áreas, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a ver que es necesario cada uno de los conocimientos, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Como les decía, bueno, vamos a analizar un poquito el sílabo, ¿sí? Con todo, yo creo que ya cada uno de ustedes debió haber ingresado al aula virtual de la materia. Ahí están ya algunas de las informaciones necesarias. Ya vamos a dar una explicación muy breve también acerca de cada uno de los contenidos que están en el bloque 0 de la materia, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a dividirnos de una vez el día de hoy por grupos, ¿sí? Ya después, eso lo vamos a hacer después de la prueba de diagnóstico, ¿no? Pero ya más o menos para que ustedes vayan estableciendo cada uno de los grupos, vamos a establecer grupos hasta de máximo 5 personas, ¿sí? Máximo 5 personas, ¿sí? Entonces, pueden ser de menos, sí, preferiblemente que sean de 5. Creo que en la lista que yo tengo están alrededor de 30 o 33 personas. Ya, son 33 personas, ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos hacer grupos de 5 y de pronto por ahí se nos podría quedar un grupo de 3, ¿sí? Para no extendernos demasiada la cantidad de grupos, ¿sí? Me parece que alguien está alzando la mano. Sí, buenos días, disculpe que le interrumpa. Sí, lo que pasa es que el compañero Jara Israel me dice que no está en el grupo de radioenlaces, pero sí está matriculado, sí, por favor le podría añadir al grupo. Ya, dame un minutito, ahorita mismo ya le agrego, ¿ya? Jara me dijiste, ¿no? Sí, Inge, por favor, disculpe la molestia. Ya, ahorita, de una vez. Ya, listo. No sé si de pronto alguien más, o saben de alguien más que no está en el grupo, tal vez, en el team, porque ahorita, ¿cuántos están presentes? Están 28 nada más.
28, bueno, nos faltan por ahí 5. Bueno, con todo, ahorita también, de una vez para hacer un poquito de tiempo hasta las 9:30, les voy a registrar la asistencia, ¿sí? La asistencia también forma parte de la evaluación total que vamos a ir recolectando. Ya les voy a explicar también después de la prueba de diagnóstico cómo vamos a hacer la evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación, la asistencia, perdón, ya comienza desde el día de hoy, ¿sí? Entonces, les voy mencionando su nombre y me van respondiendo, por favor, ¿sí? Y eso les iba a decir, ¿no? No es necesario que de pronto, porque a veces no me fijo en las manitas alzadas ni nada de eso. Entonces, si alguien tiene a lo largo del transcurso de la materia, ¿no? Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o de pronto no se me escucha, o cualquier situación, no tengan problema en interrumpirme, ¿no? Solamente activan el micrófono, me preguntan, me dicen su inquietud y yo les respondo. No hay ningún problema en que me interrumpan, ¿ok? Listo, entonces les voy a registrar la asistencia. Silvio Aski. Silvio Aski. ¿Cómo está? Sí. Parece que no te escuché. Silvio Aski. Ya, pero se escuchó bien bajito. Víctor Auquilla. Víctor Auquilla. ¿Dónde está? Ronnie Basantes. Presente, Inge. Stephanie Bonilla. Presente, Inge. Okay. Evelyn Bustos. Presente, Inge. ¿No? Catherine Cabrera. Catherine Cabrera. ¿No está? Dorian Caiza. Presente. Listo. Paola Cunalata. Presente, Inge. Ok. Medelin Kuzme. Presente, buenos días. Buenos días. Jocelyn Freire. Buenos días, presente. Buenos días. Enrique Guambo. Buen día, Inge. Presente. Buenos días. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Terry Guaitara. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Yesenia Imbaquingo. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Israel Jara. Presente, Inge, buenos días. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carla Moreno. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente, buenos días, sí. Buenos días. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Pillapa. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ruth Tomaquiza. Buenos días, presente, Inge. Buenos días. Luis Quillay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenos días. Gracias. Danilo Robalino. Danilo Robalino, ¿no está? Enrique Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días.
Jorge Taipe. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Brigitte. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buen día, ingeniera, presente. Buenos días. María Villacrés. Inge, ¿Sí? estoy hablando ahorita con la compañera María y le dice que todavía no está agregado al team. No sé si le puede agregar, por favor. Villacrés. Sí, María Gracia Villacrés, ¿no? Ya, a ver, de una vez ahorita. Buenos días, Inge. Disculpe, también el chico Guerra, Stalin, también dice que no está en el grupo. A ver, primero le busco a Villacrés María Gracia. Sale Villacrés. Aquí está María Gracia Villacrés Mesa, ¿no? Ujú. Ya. ¿Y Guerra me dices? Sí, Inge. Guerra, Stalin. Pero él ni siquiera asoma en el sistema académico. Porque en el sistema académico al menos me salen los que están pendientes y los que ya, o sea, los que están con la matrícula definitiva y los que están pendientes. Pero él ni siquiera tiene matrícula, porque no está ni siquiera en la lista del sistema académico. Oh, entonces, bueno, yo le diré que se comunique con usted, ¿sí? Gracias. O con la secretaría para averiguar qué pasa, porque ya de pronto ya le voy a actualizar más después, pero justo recién, hace unos 20 minutos antes de comenzar la clase, ya me descargué la lista. Y esta es la lista más actual, entonces no aparece. Ya, Inge, gracias. Ya. Ya está agregada María Gracia Villacrés. Esperemos, ojalá ya se conecte para registrarle, ¿ok? Y Carla Villamar. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ok. Listo. No sé si de pronto ya se agregó Villacrés María Gracia. Sí, Inge, buenos días, muchas gracias. Buenos días, ya te registro la asistencia. Ya, gracias, Inge. Listo. De pronto, alguien que no esté en la lista, o todas las personas, a todos les nombré. Sí, ya. Es posible que su compañero Guerra esté de pronto, por si tal vez está de que averigüe en el otro paralelo, porque hay dos paralelos. Sí, entonces es posible de pronto esté en el otro paralelo. Ya, gracias, ya le voy a decir. Ya, listo. Ok, listo, chicos. No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar ya con la prueba de diagnóstico. No, ninguna. Ya, verán. Entonces, ya Inge, buenos días. Sí. ¿Qué programas nomás se ocupa a lo largo del semestre? Disculpe. Ya, bueno, eso justo ya lo vamos a ver después de la prueba de diagnóstico, pero brevemente les comento, ¿no? El programa que nos vamos a centrar principalmente es el Radio Mobile, ¿sí? Yo les he de compartir a su debido tiempo el enlace para que ustedes puedan descargarse, ya es una carpeta con el ejecutable, no tienen que instalar nada, no tienen que craquear ni hacer ninguna situación, solamente se descargan la carpeta y ahí directamente está el ejecutable y ustedes ya lo pueden manipular tranquilamente, ¿no? Radio Mobile es una herramienta súper potente para la simulación de lo que son radioenlaces terrenales, ¿no? Entonces, nos va a ayudar bastantísimo para poder realizar justamente el estudio de ingeniería. Y de ahí, para lo que es georreferenciación o geoposicionamiento, vamos a utilizar ya las herramientas que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? Como es Google Earth, Google Maps, Street View, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de estos ya vamos a ver que complementan a esta herramienta.
Y de pronto, no sé cómo vayamos avanzando, es posible que de pronto hagamos alguna práctica, algún tipo de simulación también utilizando MATLAB. Sí, es bastante interesante que nosotros podamos realizar de pronto alguna optimización de los procesos, de los cálculos que nosotros vayamos a ir desarrollando en esta herramienta. ¿Sí? Nos ayudaría bastantísimo para optimizar o automatizar cada uno de los cálculos. Como ya vamos a ver, en realidad esta materia es una materia bastante matemática, podríamos decir, ¿no? Entonces vamos a utilizar muchas fórmulas. Como les decía, ya vamos a conversar un poquito acerca de los exámenes, de las evaluaciones. Entonces, bueno, ya ustedes deben saber, ¿no? Que al menos los principales y los de suspensión son presenciales, ¿sí? Y vamos a ir discutiendo a ver cómo vamos a ir con los exámenes parciales, ¿sí? Eso también es posible que también lo hagamos de forma presencial. Entonces, para eso y sobre todo para que ya lo tengan para los principales, sobre todo, sí les recomiendo que a medida que vayamos avanzando, ustedes vayan preparando un pequeño formulario, ¿sí? Porque el formulario les va a ser de gran ayuda. O sea, yo no les voy a pedir que se memoricen tantas fórmulas y son muy extensas las que vamos a utilizar, como ya van a ver más adelante. Y no son solo fórmulas, tenemos que extraer datos de tablas, tenemos que extraer datos de gráficas, tenemos que saber interpretar curvas. Entonces, es mucha información de la cual nosotros vamos a requerir para poder realizar o aplicar un ejercicio. Entonces, yo lo que les voy a enseñar en sí es a saber extraer esa información, a saber interpretar esa información y aplicarla de forma correcta, ¿sí? Obviamente ya las herramientas, justamente como preguntaba su compañero de Radio Mobile, por ejemplo, ya automatizan todo esto directamente, ¿no? Entonces, pero es necesario que antes de que nosotros utilicemos estas herramientas de software o estas herramientas informáticas, sepamos nosotros cómo se lo hace manualmente para que podamos interpretar adecuadamente cada uno de los resultados, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, pueden, por favor, ya falta un minuto, pueden ya ir ingresando al aula virtual, a la parte del test de diagnóstico. Se les debe ya habilitar y pueden ya comenzar la evaluación, ¿sí? Tienen para esto 30 minutos, pero yo asumo que podrían terminarlo en menos tiempo, ¿sí? Son, creo que 10 preguntas nada más, así que solamente es una prueba de diagnóstico para medir los conocimientos con los que están llegando, ¿sí? Listo, chicos. Entonces nos conectamos, bueno, seguimos conectados, ¿no? Continuamos, más bien dicho, en unos 20, 25 minutos, asumiría que ya debieron haber finalizado esta evaluación. Listo, chicos, continúen. Inge, disculpe, no se habilita todavía la prueba, no sé si solo a mí o qué pasó. Está para el día jueves, Inge, disculpe la prueba. Ajá. Ah, ¿en serio? Ya les actualizo en un minuto. Bien, gracias. Ah, cierto, jueves 20 de mayo. Listo, chicos, ya debería estar. ¿Me confirman, por favor? No, Inge, él está recargando la página y no vale. Sale para el 19 de mayo. Inge, lo que pasa es que está para las 10 de la mañana. Para las 10. No, sí estaba. Esperen un ratito, otra vez. Y también está el día 19, Inge. Sale 19 de mayo. Ah, Sí. es que no tiene hora de inicio, Inge, solo tiene a la hora que finaliza. El mes también ha estado mal. Como se le clona del anterior, entonces. A ver, este no es cierto.
octubre del 2021 a las 9:30 hasta las 10. Ya, ahora sí debería estar. ¿Sí está ya? Sigue para el 19. Dice 19 de octubre para el martes. Tiene que ser para el 20. Ah, es que antes sí estaba entonces el 20. Ya. Perdón, el mes es el que estaba mal. Ya, ahora sí. Sí, Inge, ya valió, gracias. Ya, listo, chicos. Continúen, disculpen.
Listo, chicos. Parece que ya terminaron todos de realizar la evaluación de diagnóstico. Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, en primera instancia les voy a hacer una breve explicación muy rápida del aula virtual, que nomás es lo que contiene, a pesar de que, bueno, ya pasando más de 2, 3 semestres en esta modalidad, me imagino que ya todos conocemos bien la estructura del aula virtual, pero, bueno, por política, podríamos decir, vamos a hacer la revisión muy breve, ¿sí? Permítanme solamente les comparto la pantalla, de ahí podemos ir revisándolo en conjunto. Ya, ¿me confirman por favor si ya observan la pantalla? Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, entonces, como ustedes saben, ¿no? Esto consta de varios bloques. El bloque general o bloque cero es donde está básicamente la parte de información general de la materia, ¿sí? Después nosotros vamos a tener 4 temas correspondientes que ya los vamos a ir analizando, y el último será el bloque de cierre, donde simplemente estará la evaluación principal, evaluación de suspensión y una encuesta de valoración del avance de las clases, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está un pequeño video motivacional de la materia de radioenlaces, donde de pronto, si ustedes lo observaron, es un video bastante interesante, de una duración no tan larga, donde en inicio de pronto ustedes habrá situaciones o habrá partes que directamente o inicialmente no se podrán entender de buenas a primeras, pero cuando vayamos avanzando con lo que corresponde a la materia y ustedes vuelvan a observar el video, cada vez será más entendible y ustedes van a ir analizándolo de mejor forma cada una de las componentes, ¿sí? Bueno, aquí está el sílabo, ya lo vamos a ir analizando para, más que nada, ir revisando cada uno de los contenidos que vamos a abarcar a lo largo de la materia, ¿sí? Este texto base de la materia de radioenlaces es importante, ¿no? Este es el texto en el cual, o la bibliografía, más bien dicho, en la cual nosotros nos vamos a basar, ¿sí? En el sílabo hay algunos otros textos también, hay algunas recomendaciones, pero básicamente el texto que está planteado aquí, que es el que se denomina Transmisión por Radio, de José María Hernando Rábanos, ¿sí? La 6ª edición, principalmente porque esa es una de las más actuales. Hay otra edición más antigua, pero ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos nosotros de radiocomunicaciones, vamos a ver que hay varios, o se han planteado a lo largo del tiempo diferentes modelos de propagación. Lo que pasa es que es complicado tratar de predecir de forma exacta cuál va a ser el comportamiento de propagación de una onda electromagnética, ¿no? Entonces, porque como les decía, ¿no? Cada una de las propagaciones va a depender del entorno, de la hora del día, de la estación del año, de si llueve, de si hace calor, de si estamos en un entorno rural, en un entorno urbano, de la altura de los edificios. Es decir, hay muchos factores que inciden, ¿no? Entonces, cada vez se van realizando más investigaciones, más mediciones, más pruebas, y por lo tanto los modelos van transformándose, ¿no? Entonces, esto de los radioenlaces o estos modelos de propagación o estos modelos de predicción de la propagación no son fijos, no son estáticos. A medida que pasa el tiempo, esto se va actualizando. Entonces, obviamente, es importante que nosotros mantengamos esta actualización. Muchas veces, incluso en este mismo texto, que me parece que es del año 2016 o 2017, no estoy muy seguro, ya hay algunas modificaciones respecto a las últimas recomendaciones de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, como ya vamos a ver también más adelante, aquí también tienen ustedes cargada unas diapositivas, que es básicamente la presentación de la materia. Es toda la materia que nosotros vamos a abarcar a lo largo de este semestre. Son más de 300 diapositivas que he tratado de ir resumiendo, de ir
analizando no solamente el contenido del texto, ¿no? Sino también las nuevas actualizaciones de cada una de las últimas recomendaciones de la OIT, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? De pronto, a medida que vayamos avanzando, yo iré igual revisando, y si es que hay alguna modificación, obviamente también en la presentación de la materia lo iré también actualizando, y obviamente yo les iré avisando, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir, aquí cambié esto porque se modificó, ¿sí? Entonces, esto lo que corresponde a la presentación de la materia, esto puede ir cambiando, ¿no? Entonces, pero a medida que vayamos avanzando, yo les iré indicando, ¿ok? Listo, entonces, estos dos enlaces son bastante importantes, más que nada el texto base, para que ustedes lo descarguen, si quieren lo tienen en digital, o incluso lo pueden imprimir, ¿sí? En esencia, los capítulos que nosotros nos vamos a centrar es el capítulo 1, que es una pequeña introducción, muy breve, muy corta, donde hay mucha terminología, algunos que ustedes ya lo conocen, otros términos nuevos que de pronto lo vamos a ir analizando. Posteriormente están los fundamentos de los enlaces radioeléctricos, igualmente es una parte teórica bastante interesante. Después viene la parte de radiopropagación, que es un refuerzo a lo que ustedes ya analizaron de pronto el semestre anterior en la materia de propagación, ¿sí? Y después ya viene la parte que nos interesa, ¿no? Lo que es radioenlaces terrenales del servicio fijo, ¿sí? Entonces, ese es el capítulo 5 del texto. En el texto hay el capítulo 4, que es radiocomunicación por onda ionosférica, pero eso no lo vamos a abarcar en su totalidad, lo vamos a hacer una explicación muy breve, muy rápida, porque en esencia este tipo de propagación, si bien en la antigüedad era muy útil, hoy por hoy ya casi se está quedando en desuso, ¿sí? Pero lo vamos a explicar porque es necesario que sepamos cómo funciona, ¿no? Y bueno, ese es básicamente todo el contenido que nosotros vamos a abarcar a lo largo de este semestre. Al final, como les decía, ya vamos a hacer un análisis un poco más práctico, donde vamos a analizar los software y las herramientas informáticas que tenemos a nuestra disposición para poder realizar el análisis un poco más práctico de los radioenlaces, ¿sí? Esto es la parte más importante, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, aquí está ya la parte de la estructura propia, ¿no? La sección de comunicaciones y la sección permanente para interactuar, en la que ustedes pueden intercambiar opiniones de dentro y fuera de la materia, ¿ok? Y bueno, y aquí ya está el primer tema, que es básicamente los conceptos básicos de radioenlaces, ¿sí? Entonces, igual aquí también hay un pequeño video introductorio, y aquí ya está, yo les voy a ir indicando en esta parte de la actividad de crítica y discusión, el capítulo o la sección que nosotros vamos a ir analizando del texto de transmisión por radio, para que ustedes puedan dar una lectura previa, ¿no? Y no les coja tan de nuevo lo que vamos a ir estudiando, lo que vamos a ir analizando, ¿ok? En la parte de refuerzo o complementación, aquí yo les voy a ir cargando cada una de los enlaces de cada una de las clases, cada uno de los videos, para que ustedes igualmente puedan ir revisándolo cada vez que ustedes quieran. Eso también en el bloque de cierre, en el bloque 0, aquí me falta ponerle, porque todavía no se me crea, la carpeta donde van a estar toditas las clases. Entonces igual aquí les de poner ese enlace hacia las carpetas, pero acá en cada uno de los temas, aquí van a estar cada uno de los enlaces a cada uno de los videos, identificados por el número de la clase, la fecha en la que se dio la clase y el título de la clase. Así se irá identificando acá, ¿no? Y acá en las actividades de evaluación del capítulo irán todo lo que nosotros utilicemos para obtener notas, ¿no? Es decir, tareas, talleres y evaluaciones o pruebas. ¿Sí? Entonces, todo eso, esa es la forma en la cual se distribuye cada uno de los temas, ¿ok? Entonces, acá, para ir analizando, bueno, aquí está el sílabo, yo ya lo tengo abierto, ustedes igual lo pueden descargar, ¿sí? Para que ustedes lo vayan analizando, pero aquí lo vamos a ir analizando brevemente, ¿no? Como les decía, en el primer capítulo, que son los conceptos básicos de radioenlaces, ¿sí? Aquí vamos a tener un análisis muy breve, definiciones básicas de unidades de telecomunicaciones, decibelios. Muchos de estos términos ustedes ya lo conocen, simplemente los vamos a reforzar. Muchos otros sí serán de pronto nuevos, que es terminología específica utilizada en los radioenlaces, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros nos familiaricemos con esta terminología.
Vamos a analizar lo que es el espectro electromagnético y radioeléctrico, ¿sí? En primera instancia parecería que es lo mismo, pero ya vamos a ver en qué se diferencia uno del otro, ¿sí? La distribución y gestión del espectro radioeléctrico en el Ecuador, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo están divididas cada una de las jerarquías que gestionan básicamente esta distribución del espectro radioeléctrico, ¿sí? Entonces todo sale o todo nace de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sus recomendaciones. Entonces ellos dicen, todas estas bandas del espectro van a ser utilizadas para estos servicios, para estos servicios, para estos servicios. Recomiendan, ¿no? A nivel mundial. Y después cada una de las administraciones locales en cada uno de los países, bueno, tomará esas recomendaciones, que es lo que ocurre por lo general, o hará ligeras modificaciones, ¿sí? Indicando, obviamente, en función de una resolución, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a analizar, vamos a estudiar cada uno de los organismos que gestionan y controlan el espectro aquí en el Ecuador. Vamos a estudiar muy brevemente, de forma muy general, la propagación y la cobertura de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Conceptos que ustedes obviamente ya los conocen. Los parámetros y las características de una radiocomunicación, ¿sí? Es decir, todos los elementos que intervienen en un radioenlace, en otras palabras. Esta parte del modelo energético de un sistema de radiocomunicaciones ya es una parte fundamental, ¿no? Porque aquí es donde nosotros un poquito llegamos a hacer un balance de un enlace, ¿no? Entonces, en función de cuáles son los elementos dentro de todo un sistema de radiocomunicaciones, cuáles son los elementos que suman en términos de potencia y cuáles son los elementos que restan, o en otras palabras, que atenúan en términos de potencia, ¿sí? Entonces, es un poco, de pronto ustedes ya lo estudiaron, pero lo vamos a analizar de una forma más específica, o lo vamos a reforzar, ¿sí? Vamos a analizar qué es lo que ocurre dentro de un sistema de radiocomunicaciones respecto al ruido y las interferencias, ¿sí? Y las distribuciones estadísticas de propagación. Esta parte es fundamental porque, como nosotros sabemos, el medio de propagación, ¿sí? Que se utiliza para establecer un radioenlace es el único elemento que puede variar de forma aleatoria, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener el mismo sistema de transmisión, ¿no? Es decir, el mismo transmisor, el mismo amplificador, la misma antena, los mismos cables, es decir, los mismos elementos, y vamos a trabajar siempre en la misma potencia, en la misma frecuencia. Y el receptor también va a tener siempre los mismos elementos, ¿no? Es decir, la misma antena, los mismos cables, los mismos conectores, el mismo receptor, los mismos filtros, es decir, no cambia nada. Y de pronto vamos a establecer siempre los mismos puntos de ubicación. En otras palabras, la distancia se va a mantener fija. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría, si todos los parámetros se mantienen constantes, en teoría nosotros deberíamos recibir siempre una misma o un mismo valor de potencia, o un valor de potencia recibido constante. Pero en la práctica eso no ocurre. Los valores pueden ir subiendo un poquito, bajando un poquito, y así oscilando ligeramente. Esa oscilación, quien la provoca es el medio de propagación, porque, como les digo, el medio de propagación puede cambiar o puede variar de forma aleatoria en función de muchos parámetros, ¿sí? Y esos parámetros son los que nosotros vamos a abarcar. En definitiva, como ya vamos a ver más adelante, el análisis de un radioenlace se enfoca principalmente en el análisis del medio de propagación, porque es ese medio de propagación el que va a provocar estos cambios, estas variaciones, estas atenuaciones, o incluso en algunos casos ganancias, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar, como ya vamos a analizar. Y cómo tratamos de modelar estos cambios o estas variaciones aleatorias con esto, con las distribuciones estadísticas de propagación. Entonces ahí sí es necesario que ustedes recuerden, ¿no? Cada una de las distribuciones, los modelos estocásticos, por ejemplo, una distribución gaussiana, una distribución de Rayleigh, una distribución de Rice, porque esas son las que más se aplican a lo que es radioenlaces, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esos conocimientos un poquito frescos, ¿ok? Bueno, aquí están los logros de aprendizaje, los objetivos. Yo sí les recomiendo que se descarguen el sílabo, le echen una lectura para que vean, se empapen un poquito de todo lo que vamos a ir analizando y la forma en la cual vamos a ir abarcándolo, ¿no? El siguiente tema es lo que es radiopropagación, justo lo que les decía, ¿no? Entonces aquí muchos de los temas tal vez lo vieron, algunos de pronto no,
pero lo vamos a reforzar, algunos lo vamos a pasar un poco más rápido y otros sí vamos a enfatizar un poco más, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una pequeña introducción, vamos a analizar la influencia del terreno y las características del suelo, ¿no? Porque de eso dependerá justamente la forma de propagación. Aquí está esto, ¿no? El modelo de propagación de tierra plana y onda de superficie, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la ecuación general de propagación. Ahí vamos a ver en qué se divide cada uno de los componentes. Hay el modelo de tierra curva, porque en inicio, bajo ciertas condiciones, se puede aproximar el análisis y considerar una tierra plana. Pero ya si queremos mayor exactitud y dependiendo de las características del enlace, ya tenemos que considerar la curvatura de la tierra, ¿sí? Para mayor exactitud. También vamos a analizar la propagación por difracción y las zonas de Fresnel, ¿sí? Que es muy importante en el análisis de un radioenlace y del despejamiento que este puede tener. La difracción en obstáculos también es un punto muy importante el análisis de estos, ¿sí? El modelo de propagación de tierra esférica que se cumple bajo ciertas características, ¿sí? Que ya la vamos a analizar. La atenuación ambiental, justo esto es lo que les decía, ¿no? Aquí se puede existir una atenuación adicional cuando existe algún tipo de vegetación a lo largo del radioenlace, cuando existe presencia de lluvia o de neblina, etcétera, ¿no? Entonces, esto justamente lo vamos a enfatizar para ver cuál es el comportamiento que sufre la propagación cuando existe cualquiera de estas atenuaciones ambientales, ¿sí? Y en función de eso se puede ya analizar los métodos empíricos de la predicción de propagación, es decir, ya se junta todo esto de acá, incluyendo las distribuciones, y se establecen estos modelos. Hay algunos modelos que ya han tenido alguna vigencia y que se utilizan como base para establecer nuevos modelos, ¿no? Entonces eso es justamente lo que hemos de ir analizando. Y finalmente el desvanecimiento. Esta parte de aquí es un tema importantísimo porque es el efecto que más se analiza dentro de un radioenlace. ¿Cuáles son las diferentes causas de desvanecimiento y de pronto cómo compensarlo? ¿Sí? Vamos a analizar, obviamente hemos de analizar qué es el desvanecimiento inicialmente y después hemos de ir analizando cada uno de los otros temas. En el siguiente, aquí está lo que les decía, ¿no? Ya lo que corresponde a radioenlaces terrenales. Y aquí ya viene la parte un poquito más práctica, un poquito más orientada a la parte real de un radioenlace, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ir analizando las condiciones de diseño, el presupuesto del enlace y a un cálculo del enlace, ¿no? Es decir, cuánta potencia yo necesito suministrar al transmisor, por ejemplo, para poder llegar a una distancia de tanto y generar un campo eléctrico de tanto, una potencia recibida de tanto, ¿no? Entonces, a eso se refiere ya todo lo que es el cálculo del enlace. Los perfiles del trayecto, potencia y ruido, ya todo esto ya corresponde ya a características físicas. Nuevamente analizamos ya el balance del enlace asumiendo ya nuevos parámetros, cómo se mide la cobertura y esta herramienta que se denomina Drive Test, ¿sí? Esto ya lo hemos de analizar de pronto en análisis un poco más reales, ya les voy a mencionar un poco eso más adelante. Los requerimientos técnicos en los estudios de ingeniería, lo que es diversidad, esta parte también es bien importante, no son parámetros ya más reales, más físicos, como les decía, que es la indisponibilidad y la calidad de un radioenlace, ¿sí? Básicamente nosotros cómo caracterizamos el rendimiento de un enlace con estos parámetros, con la indisponibilidad y con la calidad. Muchas veces nosotros nos vamos a enfocar en estos parámetros para decir a la final de cuentas, bueno, un enlace o este enlace que nosotros estamos estableciendo, ¿funciona o no? En función justamente de estos valores, ¿sí? Como ya vamos a ver. Los equipos de radioenlaces, la operación y comprobación técnica, las mediciones con analizador de espectro, laboratorio y visitas técnicas. Esta parte quiero hacer una pequeña pausa. En esta materia, yo todos los semestres anteriores, bueno, en presencial al menos, siempre hemos realizado una visita técnica, siempre, ¿no? Entonces, era interesante porque obviamente hacíamos visitas a lugares donde se puede observar de forma práctica el funcionamiento de un radioenlace, el funcionamiento práctico de muchos elementos que ustedes de pronto solamente lo estudiaron de forma teórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lugares a donde solíamos acudir
era, por ejemplo, las oficinas del Arcotel, aquí en la ciudad de Riobamba, y de ahí nos íbamos, por ejemplo, hacia la ciudad de Guayaquil. Ahí visitábamos los estudios del canal Ecoavisa, ¿sí? Era muy interesante porque ahí se observaba cómo se transmitía la señal desde su propia generación, desde los estudios de filmación, de grabación, hasta después las consolas, el estudio máster, el switch, etcétera, y después la parte de radiofrecuencia, ¿no? Ya la parte de modulación, la de amplificación, de filtrado y la transmisión mediante las antenas, ¿sí? La difusión a la ciudad propiamente dicha, y el enlace, es decir, la transmisión hacia otras repetidoras para que la señal pueda ser reproducida en otras ciudades, ¿sí? Mediante enlaces terrenales o enlaces satelitales. Entonces eso era interesante. Después también nos íbamos al cable submarino, donde ahí se podía observar cómo, por ejemplo, llegaba la señal de Internet, básicamente, o la de capacidad de Internet de otros países, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, a veces, no sé si ustedes algún momento se preguntaron, ¿de dónde viene el Internet? ¿Cómo nosotros podemos acceder a todas las páginas web a las cuales nosotros ingresamos? ¿Sí? Y eso básicamente llega hacia un punto de amarre aquí en el Ecuador, el cual está representado únicamente por un par de fibra óptica. Nada más. Y por ahí llega toda la información que a la final de cuentas se distribuye a cada uno de los proveedores grandes, ¿no? Como por ejemplo CNT, perdón, Telconet, TV Cable, Claro, etcétera, ¿no? Todo viene mediante un cablecito y desde ese cablecito se va distribuyendo hacia cada uno de los proveedores. Entonces, es interesante observar ese tipo de data center que tienen, ellos lo tenían esto en Punta Carnero y era en realidad una cosa bastante interesante observarlo, ¿no? Entonces, esa era la visita técnica que nosotros realizábamos cuando estábamos en condiciones de presencialidad, ¿sí? Obviamente ya con lo de la pandemia sí se complicó bastante. El semestre, los primeros 2 semestres me parece que tuve esta materia, no se hizo visita técnica. Recién el semestre anterior logramos hacer una pequeña visita técnica local aquí dentro de la ciudad de Riobamba. Nos fuimos igual a las oficinas de Arcotel que existen aquí en la ciudad de Riobamba. Y nos fuimos al Cerro San Francisco, donde tienen el sistema de transmisión del canal Ecoavisa mismo, me parece que es, y de una radio, ¿sí? Y me parece que también tienen ahí un sistema de internet, ¿ya? Entonces, obviamente ahí no hay estudios, ¿no? No hay los estudios de transmisión, pero sí es el sistema de transmisión, de difusión y algunas repetidoras, ¿no? Entonces, ya es también algo bastante interesante, un poco local, no tiene la misma extensión que las otras visitas técnicas, pero fue bastante interesante también para los estudiantes realizar esa observación, ¿sí? Entonces, ya de aquí, nosotros podríamos ver cómo evoluciona el semestre y ver si al final del semestre estamos en condiciones de pronto de hacer una gira un poco más grande o de pronto nos podríamos simplemente organizar y hacer un único día esta visita técnica aquí en la ciudad de Riobamba, ¿sí? Entonces, eso nada más para comentarles, ¿sí? Entonces, eso ya veremos cómo va evolucionando nuevamente el semestre. Eso con respecto a estas visitas técnicas, ¿sí? Bueno, aquí está ya lo que corresponde a estos sistemas de información geográfica. Esto, como no es un tema tan extenso y no es tan complejo, por lo general, esto suelo dejar para que se lo realice en forma de exposiciones, ¿sí? Entonces ahí ustedes tendrán una nota también adicional y esto se lo realizará por lo general en el segundo parcial. Aquí solamente hay un pequeño desorden, podríamos decirlo, ¿no? Porque en realidad esto vamos a observarlo antes de esta unidad, ¿sí? Pero no hay ningún problema, ¿no? Esto de aquí simplemente lo haremos en una semana, muy posiblemente, en forma de exposiciones, como les decía, y es algo bastante simple, ¿no? Sistemas de coordenadas, ya sabemos cuáles son los distintos tipos de sistemas de coordenadas en los cuales se puede representar un punto geográfico, en otras palabras, ¿no? Cómo leer las cartas topográficas, que es muy importante, los sistemas de posicionamiento global, los cálculos de distancias y transformaciones, ¿sí? A partir de varios puntos en una carta topográfica, en un mapa o 2 coordenadas, etcétera.
y lo que son ángulos de azimut e inclinación, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos ángulos? Porque estos me indican el direccionamiento que muy posiblemente deberán tener un par de antenas para poder maximizar su ganancia y su rendimiento, ¿sí? Entonces, todo esto se analizará en forma de exposiciones, como les había mencionado. Y finalmente, como les decía, ya vamos a pasar a lo que es la simulación mediante software y mediciones de parámetros técnicos de radioenlaces reales, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía, hemos de analizar primero los diferentes software de georreferenciación. Estos son los diferentes, los principales, más bien dicho, software de georreferenciación que existen. Algunos tienen licencia, otros no, entonces nos vamos a enfocar principalmente en los que son software libres, como por ejemplo Google Earth, el Waze, OpenStreetMap, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera de estos podemos utilizar. Y los software de simulación de enlaces y cobertura, aquí asimismo vamos a observar algunos que son o que tienen licencia y otros que no. Por ejemplo, justamente Radio Mobile es un sistema de simulación de radioenlaces sin licencia, entonces lo podemos utilizar tranquilamente, ¿sí? Este software de medición en vivo, este es el que lo veríamos si nosotros accedemos a la visita técnica en el Arcotel, ¿sí? Ahí tienen este software de medición SASER, en el cual es un sistema automático de control del espectro radioeléctrico, eso es lo que significa SASER, y pueden medir parámetros como ancho de banda, potencia, intensidad de campo de diferentes operadores, ¿no? Por ejemplo, de alguna radiodifusora, de algún canal de televisión, y observar si es que están operando con los parámetros autorizados, ¿sí? Antes, cuando no había este sistema, los técnicos tenían que dirigirse a cada una de las ciudades o a cada uno de los cerros para hacer las mediciones. Ahora, como ya tienen desplegados en diferentes lugares antenas o sistemas de control, ya se puede, mediante un punto centralizado, que es justamente en el Arcotel, hacer la medición de cualquier operador en cualquier lugar, a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de estos sistemas, ¿sí? Y bueno, aquí está ya lo que es el análisis de parámetros técnicos reales de operación de un radioenlace, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ir abarcando. Sí, esto es lo más importante básicamente aquí en el sílabo. Nuevamente les recomiendo que se descarguen el sílabo para que ustedes puedan observar de mejor forma, ¿sí? Respecto a la bibliografía básica, aquí están algunos textos que, bueno, existen bueno, aquí nos exigen que pongamos los textos que existen en la biblioteca. Lastimosamente, y bueno, ya se ha hecho el pedido varios semestres para que se adquiera este texto de Hernando Rábanos. Lastimosamente, hasta ahora no se lo ha adquirido, es por eso que, bueno, contamos solamente con estas descargas o estas copias un poco piratas, ¿sí? Como ya acostumbramos, pero básicamente ese es el texto en el cual nos vamos a basar, ¿sí? Como les decía, también hay varios reglamentos, hay mucha información adicional, ¿no? Yo, conforme avancemos con el semestre, yo les iré cargando ahí en el aula virtual la información, algunas recomendaciones, algunas codificaciones, etcétera, que hemos de ir utilizando a lo largo del semestre, ¿sí? No sé si de pronto con respecto al sílabo y inicialmente al contenido, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Todo claro? Ok, listo. Eso entonces con respecto al contenido. Con respecto a la forma en la cual nosotros vamos a llevar la calificación, ¿sí? Bueno, ustedes saben, tenemos 3 parciales. El primero tiene una valoración de 8 puntos, el segundo de 10 y el tercero de 10, ¿sí? Entonces tenemos que ir juntando cada uno de esos puntajes. Bueno, sí les recomendaría que de pronto tomen nota más o menos cómo vamos a ir haciendo esa calificación para que tengan en cuenta o lo tengan presente desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación o las pruebas de cada unidad, yo no suelo tomar una prueba por parcial, sino yo termino un capítulo, ¿sí? Y ahí generalmente establecemos una evaluación, ¿sí? Entonces, bueno, en función de las normativas también y de los porcentajes de cómo no pueden superar las valoraciones,
Las evaluaciones que nosotros vayamos a realizar en total, ¿sí? Por ejemplo, y eso vale la pena recalcar, ¿no? No necesariamente en un parcial vamos a tener una única evaluación. Es posible que, por ejemplo, en un parcial tengamos 2 evaluaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, las 2 evaluaciones obviamente se promediarán y generarán el valor único correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy? Que, por ejemplo, las evaluaciones van a tener un total de 2 puntos en el puntaje total, ¿sí? Las evaluaciones, ya sea en el primer parcial, en el segundo o en el tercer parcial, van a tener una valoración de 2 puntos, ¿ok? De ahí nosotros vamos a enviar tareas y talleres, ¿sí? Entonces eso para que se diferencie, ¿no? Las tareas o lo que en el aula virtual aparezca como ejercicios, porque así lo vamos a diferenciar, los ejercicios, todos, tanto las tareas como los talleres, van a ser de forma grupal, ¿sí? Eso para aclararles también desde el inicio. Las tareas, ¿sí? O ejercicios que les había mencionado, serán enviadas de un día a otro, ¿sí? Es decir, yo les envío ahorita, por ejemplo, la tarea, y de aquí, ¿cuándo tenemos clase? Creo que tenemos el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, la tarea sería para el día de mañana. Si les envío el día de mañana, ¿sí? Sería para la siguiente clase. No sé, creo que tenemos con ustedes, por acá sí tenía el horario. Ya, radioenlaces tenemos del jueves, tenemos el martes. Tenemos martes, miércoles y jueves. Si yo les envío el día jueves, la tarea será para el día martes, ¿sí? Entonces, estas tareas, igual, todas las tareas o todos los ejercicios que yo les haya enviado dentro de un parcial, todas estas se promedian y asimismo generarán un puntaje total de 2 puntos, ¿sí? Un puntaje total de 2 puntos. ¿Estamos? Entonces, ahí ya tenemos 4 puntos. Adicionalmente, como les decía, también tenemos los talleres grupales, ¿sí? Así se va a llamar la actividad en el aula virtual, taller grupal. Estos talleres grupales serán, bueno, igual serán como tareas, ¿sí? Pero serán menos extensas, ¿no? Y serán tendrán que ser entregadas el mismo día. Entonces, de pronto yo en la misma hora de clases ya les envío o ya les digo que tienen que realizar, y de pronto, no sé, ahí podríamos verificar qué días nos resulta mejor. Por ejemplo, los miércoles, se me ocurre, yo podría enviarles un taller, y ese taller será para que se entregue ese mismo día, pero hasta la tarde o la noche, ¿sí? Para que tengan todo el día y lo puedan resolver y realizar, ¿sí? Entonces, me parece que en séptimo, de lo que yo había revisado un poquito el horario, solamente tienen clase por lo general hasta las 4 de la tarde, solamente hay estas de comunicaciones que tenemos los jueves hasta las 6, ¿sí? Entonces, ahí un poquito sí les facilita la resolución de estos ejercicios o de estos talleres, igual tampoco es que yo les voy a presionar mucho, ¿no? Y que les voy a decir hasta las 6 de la tarde o hasta las 4 de la tarde, porque sé que de pronto en estos horarios tienen clase, ¿sí? Entonces sí será hasta un poquito más tarde para que tengan la tranquilidad de realizarlo adecuadamente, ¿sí? Pero esa es la diferencia, ¿no? Entre los talleres grupales y los ejercicios. Los ejercicios son de un día para el otro y los talleres grupales deberán ser resueltos si hay la factibilidad en las mismas horas de clase. Puede darse que lo hagamos de esa forma. Y si no, en el mismo día, pero para más tarde. ¿Estamos? Esos también se promediarán entre todos los talleres y nos dará una nota total de 2 puntos, ¿sí? Entonces tenemos 2 puntos de evaluación, 2 puntos de ejercicios, 2 puntos de talleres grupales, ¿sí? Nos da 6 puntos en total, ¿ya? Les decía que la asistencia también es calificada. Entonces, yo iré registrándoles la asistencia a lo largo de todo el semestre, y quienes hayan asistido todas las clases tendrán un puntaje total de 1 punto, ¿sí? Y de ahí se hará una regla de 3 en función de cuántas clases han faltado y se irá disminuyendo proporcionalmente, ¿sí? Entonces, la asistencia vale 1 punto. Y el otro punto que nos falta, porque hasta ahí tenemos 7 puntos, el otro punto que nos falta es de la participación en clase, ¿sí?
ese punto es un punto global de todo el curso, ¿sí? Entonces, lo justo, si hablamos de esa forma, sería que cada uno, en función de cada una de las participaciones, debería tener ese puntaje, ¿no? Pero imagínense, para mí como docente, estar revisando todita la clase o estar señalando a cada uno, esta persona participó, es una tarea muy compleja, ¿no? Entonces, yo por lo general lo hago en función de la participación global. Si es que todas las clases son participativas, vamos conversando, me van preguntando, yo les voy respondiendo, hay dudas, etcétera. En otras palabras, cuando la clase se vuelve participativa o todas las clases se vuelven participativas, todo el curso tendrá un puntaje de 1 punto, ¿sí? Pero si es que por ahí ya esto se va volviendo un monólogo, yo les hago preguntas, nadie responde, de pronto están un poquito dormidos, la clase incluso se vuelve para ustedes y para mí un poco más cansona, aburrida, entonces en ese caso ya esa nota irá bajando, ¿no? Entonces yo les recomiendo que sobre todo ahí la asistencia y la participación son 2 puntos que pueden ganarse muy fácilmente, ¿no? Entonces tratemos de participar, tratemos de ser más proactivos en las clases y vamos a ir ganándonos de estos puntos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí ya vamos a tener 8 puntos para el primero, para el segundo y para el tercer parcial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el segundo y el tercer parcial? Que en el segundo y el tercer parcial habrán notas adicionales como por ejemplo proyectos o exposiciones, justo lo que les decía, ¿no? Entonces, estas exposiciones que seguramente habrá en el segundo parcial tendrán una valoración de 2 puntos, ¿sí? Adicionales, ¿no? Y en el tercer parcial, que existirá, como les había mencionado, el proyecto final, que básicamente es el estudio de ingeniería, ese proyecto enterito tendrá una valoración también de 2 puntos, ¿sí? Trátenle de realizar muy correctamente, tendrán casi un mes, ¿sí? Para poder realizar, porque si es un proyecto extenso, pero trátenlo de hacer de la mejor manera, ¿no? Porque ahí también son 2 puntos que se pueden ganar de forma automática y tratar de llegar a la máxima puntuación al final del semestre, ¿sí? Entonces, ahí ya completamos los 10 puntos tanto para el segundo y el tercer parcial, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a la forma de calificación. Sí, disculpe, ¿puedes repetir la parte esta de las tareas? ¿Cuánto dijo? ¿De las qué? De las tareas o los ejercicios. Ya. Cada ejercicio, bueno, o cada tarea o cada taller que se les envíe, bueno, dependerá, ¿no? Hay veces que creo que yo les califico sobre 10 en el aula virtual. Pero bueno, todo eso a la final de cuentas tendríamos que hacer la relación, una regla de 3, porque supongamos, en un mismo parcial ustedes tuvieron 4 tareas y de pronto 3 talleres, por darles un ejemplo, ¿no? Y todas son calificadas sobre 10. Entonces tendríamos que sacar el promedio de las 4 tareas y el promedio de los 3 talleres, ¿sí? Sobre 10, ¿no? Entonces ahí yo voy a tener 2 notas sobre 10. Pero esas notas sobre 10 tenemos que hacer una relación o una regla de 3 para ver cuánto equivalen a la nota sobre 2 de cada una, ¿no? Entonces, supónganse, en la una tuvieron 8 puntos y en la otra tuvieron 9 puntos, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ese 8 le hacemos la regla sobre 3, la regla de 3 sobre 2, y ahí vamos a ver cuánto nos da. Eso nos debe dar más o menos un 1.6, por darles un ejemplo, y el otro de pronto nos da un 1.8, ¿sí? Entonces, esas son las notas que irían a cada uno de los parciales correspondientes, ¿sí? Tanto las tareas como los talleres tienen una nota o una equivalencia de 2 puntos en el puntaje total, ¿sí? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Listo. Antes de hacer los grupos, que ya sería lo último antes de terminar, no sé, bueno, si les comunicaron, creo que de pronto puede ser que sea la primera clase, no sé si ya tuvieron clase antes. Cambió un poquito esto de lo del seguimiento, de la planificación y todo eso, ¿no? Ahora, bueno, la planificación ya se la realizó y el seguimiento antes se lo realizaba, creo que cada parcial o al final del semestre, y se seleccionaba un estudiante para que vaya registrando, ¿sí?
Entonces, ahora se lo tiene que hacer después de cada clase, ¿no? Entonces, sí es un proceso un poco engorroso porque yo imagino, ¿no? A ustedes como estudiantes que aparte de que tienen que realizar tareas, estudiar, realizar cada una de sus actividades, aparte tienen que estar pendientes de estar registrando la clase que si dio, no dio, etcétera. Entonces, pero bueno, es la forma en la que ahora las autoridades o los técnicos han realizado una forma de control del avance de las clases, ¿sí? Entonces, yo creo que seleccioné, porque hay que seleccionar un estudiante para que me vaya ayudando con ese registro, creo que es aquí mismo en el sistema académico, les llega alguna notificación, tiene que ir a la materia y registrar. Entonces, bueno, como sí les conocía a algunos de ustedes para al menos la primera clase, porque incluso el lunes y martes tuvimos una inducción de todo esto y dijeron que le pongamos como parte de las clases ya que corresponden. Entonces ya tenemos supuestamente una clase dada, que fue en este caso con ustedes el día martes. Me parece que, si no estoy mal, utilicé el nombre del señor Martínez. ¿Sí está aquí el señor Martínez? Sí, Inge, buenos días, aquí estoy presente. ¿Cómo estás? Me parece, si no estoy mal, que utilicé tu nombre para que me ayudes registrando la clase anterior. No sé si la observaste, la viste en el sistema académico. No me llegó ninguna notificación, Inge. Ya, déjame confirmo para ver si te había colocado a ti. Aquí, es que ahora ya cada clase toca poner, hay que poner enviar. Y, o sea, para probar recién ya le había enviado la clase de la inducción anterior. Entonces, sí, aquí está Carlos Daniel Martínez, la clase del día de ayer, supuestamente. Entonces, ahí yo me imagino que tienes que validar o poner alguna cosa, así como, no sé si alguna vez me ayudaste con lo de las tutorías o con lo de esto mismo de la planificación o del seguimiento a la planificación, ahí creo que tocaba poner algo similar. Pero bueno, o sea, quería consultarte más que nada si es un problema para ti ayudarme con esto cada clase. No, Inge, no es un problema. Recién ya le califiqué la de ayer porque en el Oasis ha estado y ya le califiqué, no sé si ya le puede revisar. Ya le reviso. Exacto, entonces eso que le hiciste ahorita deberías hacer para todos. O sea, ahorita ya le podría hacer la clase de hoy. Entonces ahí, y así constantemente iré haciendo de cada una de las clases. Sí, ahí sí ya se cambió a verde. Entonces, claro, sí. Entonces, en eso, por favor, para que me ayudes registrando cada una de las clases, por favor. Ya, Inge, no se preocupe. Ya, listo. Muchas gracias. Eso entonces también quería comentarles. Y ahora sí, para finalizar, ayúdenme por favor agrupándose en grupos de 5 personas. ¿Cuántas? Me parece que les dije que eran 33. Ahorita igual están solo 30. Entonces de pronto las personas que están ahorita ya pueden agruparse y a los 3 que quedan les podemos hacer que hagan un grupo aparte. ¿Sí? O de pronto, no sé si ustedes estaban considerando a alguien de las personas que no están presentes hoy, bueno, no habría problema, pueden tranquilamente irse agrupando ahí, ¿sí? Entonces, ¿les parece si les doy unos 5 minutos para que se organicen entre ustedes y después yo les voy pidiendo los nombres y voy teniendo ya el registro de cada uno de los grupos? ¿Les parece? Sí, Inge, claro. Sí, Inge, por favor. Ok, entonces agrúpense por favor. Si alguien ya tiene, me avisa nomás. Y si no, yo ya les pregunto en 5 minutos y ahí me van diciendo los nombres. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces síganse agrupando, por favor.
Buenos días, Inge. Disculpe, nosotros ya tenemos el grupo. No sé si se le... A ver, permíteme, ya. A ver, dígame los apellidos, por favor. Torres, Diego. Torres. Guambo. Torres, Guambo, ¿ya? Cusme. ¿Ya? Villamar. Y Guaitara. Ya, están 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cusme, Guambo, Guaitara, Torres y Villamar. ¿Está correcto? Sí. Listo, chicos. Gracias. Muchísimas gracias. Ya con eso terminamos. Si quieren, ustedes pueden ya abandonar la clase. Muchísimas gracias. Inge, también para registrarme el grupo, por favor. Listo, dime. Sería el apellido Bonilla. ¿Ya? Núñez. ¿Ya? Caiza. ¿Listo? Ojeda. Y Mayorga es mi persona. Mayorga. Entonces sería Bonilla, Caiza, Mayorga, Núñez y Ojeda. ¿Está correcto? Sí, Inge. Listo. Muchísimas gracias, chicos. Nosotros igual, por favor, Inge. A ver, dime. Ya, Imbaquingo. Jara. ¿Ya? Moreno. Romero. Y Toapanta. Entonces son Imbaquingo, Jara, Moreno, Romero y Toapanta. Sí, Inge, por favor. ¿Vamos bien? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Nosotros igual, Inge, disculpe. A ver, díctame. Martínez. Quintuña. ¿Ya? Huanga. ¿Ya? Parra y Quillay. Parra y Quillay. Sería entonces Huanga, Martínez, Parra, Quillay y Quintuña. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Listo. Muchísimas gracias. Nosotros también, ingeniero. Listo. A ver, díctame, por favor. Sí, es ASCII. A ver. ¿Ya? Bustos. ¿Ya? Basantes. ¿Quién más? Cunalata. Cunalata, ¿ya? Y Orozco. Entonces, ASCII, Basantes, Bustos, Cunalata y Orozco. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo, a ustedes, muchas gracias. Ya, siguiente. Y ahorita solamente queda un único grupo y las 3 personas que no están. No sé si les agrupo en un solo grupo a las personas que están aquí presentes, o incluso podrían hacer 2 grupos de 4 personas, si desean. Sí, Inge, de mi parte puede ponerme ahí en el grupo, Inge, que va a elegir usted. Sí, bueno, sí, Inge, también estoy de acuerdo en que arme los grupos. Sí, Inge. Sí, yo también. Por favor.
Entonces les voy a poner aquí dos grupos ¿Quieren estar? Ahorita están aquí las 5 personas. Freire, Villapa, Pomaquiza, Taipe y Villacrés. Sí, Villacrés presente. Sí, Inge. Ya. A ver, están 3. Ya, bueno, en inicio les voy a poner a ustedes en un mismo grupo, ¿ya? Y a las otras 3 personas que no están aquí, les voy a poner en otro. Entonces les voy a decir quiénes nomás forman parte de este grupo, para que tengan en cuenta. Sería Freire, Papa, Pomaquiza, Taipe, Villacrés. Sí, no, están 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en el último grupo quedaría Auquilla, Cabrera, Ovalino. Ya de pronto por ahí si viene alguien más, se puede ir juntando ese grupo. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Ok, gracias. ¿Ya? Listo, chicos, entonces con eso terminaríamos esta primera clase. El día de mañana ya comenzamos ya con lo que es el contenido propiamente de la materia, así que por hoy podríamos finalizar. Muchísimas gracias, chicos. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias. Gracias.